un juego de cartas que predice el futuro. Este juego de cartas ochentoso, ganó en su época el premio al mejor juego original. Por aquel entonces, el asunto de las conspiraciones no era muy conocido. Pero con el auge de Internet, se hizo aún más popular por las predicciones que se hallaban ocultas entre sus cartas. La mayoría de esas supuestas cartas predictivas corresponden a la versión de 1995. Se puede consultar el listado oficial de cartas de esta versión, en el sitio web de la editorial. Tenemos que tener en cuenta que este juego de cartas, no tiene una versión única y definitiva. La primera versión salió a la venta en 1980. Pero en años siguientes aparecieron más versiones, expansiones y complementos. Con esto, trato de decir que quizás, algunas cartas predictivas, pudieron haber sido incorporadas después de que ocurrieron los hechos. Para llamar la atención, y así conseguir más publicidad para el juego. Por ejemplo, esta carta que está circulando en Internet, no aparece en el listado oficial del 95. Su título es, Enough is enough, o traducido al español, suficiente es suficiente. En esta carta se puede observar claramente el rostro del presidente Trump. La descripción de la carta traducida es esta. En cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros francotiradores pueden dejarte caer. Ten un buen día. Aunque busqué bastante, no conseguí dar con la versión del juego a la que pertenece esta carta. Así que no pude determinar en qué año fue creada. Esta carta tan extraña, me hizo recordar a una imagen de los Simpsons, que está circulando en Internet, y que muestra al presidente Trump acostado en un ataúd. Supuestamente esta imagen es un fake. Porque no corresponde a ninguna temporada de la serie. El post, que incluía esta imagen, se publicó anónimamente, el año pasado, en el foro 4chan. Acto seguido, el canal mexicano de YouTube, Badaún, tomó la información, realizó un video asegurando que los Simpsons tenían una nueva predicción: la muerte del presidente Trump. El video hasta la fecha, ya superó los 3 millones de vistas. Esta información también se está difundiendo en sitios y canales de YouTube norteamericanos. Por lo que investigué, 4chan es un foro que nació en 2003. Los usuarios no necesitan estar registrados para publicar en el foro, y el control del contenido que se sube es bastante pobre. Tal es así, que en 2014 se armó un gran revuelo, porque anónimamente publicaron alrededor de 500 fotos privadas, de algunas actrices bastante conocidas. Nuestra mente funciona como una computadora. La información ingresa, y la computadora la procesa. Aun si la información que ingresa es incorrecta, la computadora la procesará de todas maneras. Si una persona cree algo que no es verdad, el banco de memoria de la mente subconsciente no corregirá el error, y procesará la información errónea. Por ejemplo, si atentan en contra de Donald Trump, inmediatamente recordaremos la carta, y la imagen del presidente en el ataúd. Retomando el tema de las cartas predictivas de este juego, hay dos que son muy conocidas, y pertenecen a la versión de 1995. Terrorist, Nuke y Pentagon. 6 años antes, estas cartas ya trataban los eventos del 11 de septiembre de 2001, ocurridos en suelo norteamericano, el ataque a las Torres Gemelas, y al Pentágono. En Terrorist, Nuke, se observa una explosión en la primera torre, tal y como ocurrió en la realidad. Aunque no se observa ningún avión. Ni siquiera se lo menciona en el título, ni en la descripción de la carta.
Llama la atención la presencia del símbolo Illuminati, del ojo que todo lo ve, en el edificio que está ubicado en la parte inferior izquierda de la carta. Terrorist nuke, traducido del inglés al español significa arma nuclear terrorista. Se sospecha que el impacto de los aviones contra las torres no provocaron su derrumbe, sino que se utilizó un dispositivo micronuclear en la base de las dos torres. Esta microexplosión nuclear podría explicar la súbita e inesperada manera en la que el hormigón armado y el acero simplemente se deshicieron en cenizas mientras las torres colapsaban. También explicaría el tremendo calor que había en la zona cero varios meses después de los ataques del 9/11. La segunda carta es Pentágono. En esta carta el Pentágono, el epicentro del sistema defensivo estadounidense, uno de los edificios más protegidos del mundo, aparece en llamas. Según la versión oficial, un avión de American Airlines, tripulado por terroristas, se estrelló contra una sección del Pentágono. Sin embargo, el resto del edificio no se vio afectado, y los empleados continuaron trabajando. Tal y como lo muestra la tarjeta. ¿Cómo hizo Steve Jackson para saber 6 años antes lo que iba a suceder? ¿Es adivino? ¿Quizás un profeta? ¿O un hacker que robó información clasificada? Es solo un títere. Uno de los tantos que son manejados por la élite, para mantenernos distraídos y confundidos. A la élite, les gusta darnos a conocer sus planes. Pero a su manera. Eligen qué información quieren que sepamos. ¿Cuándo? Y la vía de comunicación. Nos aplican programación predictiva y, de paso, se burlan de nosotros. Ya que no representamos ningún peligro para ellos. Nos envían mensajes reveladores, a través de programas humorísticos. Así, aunque el contexto sea ridículo, los mensajes igualmente quedarán almacenados en nuestros cerebros. Un claro ejemplo de esto es la serie de Los Simpsons. ¿Cuántas veces su creador, Matt Groening, nos ha revelado entre disparates, parte del guión de la élite? También esconden mensajes en medios más formales e intelectuales, como las portadas de la prestigiosa revista de economía, propiedad de los Rothschild, The Economist. Esas portadas revelan información acerca de lo que tienen planeado hacer a nivel mundial, antes de que comience el año, en los ámbitos político, económico y social. Pero la información no es clara. Siempre está escondida entre símbolos e imágenes que son casi indescifrables. Se puede especular mucho acerca de su significado, pero únicamente serán comprensibles, una vez que ocurran los hechos. Para finalizar, recordemos que el objetivo principal de la élite, es instaurar su nuevo orden mundial. Un solo gobierno. Una sola religión. Una sola moneda. Y colocar al anticristo como cabeza de este nuevo régimen.